Cuando empecé a tocar la guitarra me hacían una pregunta muy a menudo. ¿Tocas con la púa o con los dedos? Eran como dos mundos separados, hacías una cosa o hacías la otra. Pero es que además los dos tienen grandes inconvenientes. Si tocas con la púa, pierdes la capacidad de tocar acordes así amplios o varias melodías a la vez. Pero es que renunciar a la púa era decir adiós a cómo tocaban todos mis ídolos, como en ese momento Jimmy Page, Angus Young, todos tocan con púa. Además, la púa tiene este sonido muy redondo y te permite una articulación súper fluida, que me recuerda un poco al sonido de un saxofón, por ejemplo. Así que yo, cuando empecé a tocar, me decanté por ella, pero con un problema, que es que nunca se me dio demasiado bien. De hecho, al principio, cuando empecé a tocar, solo sabía tocar con la púa en dirección hacia abajo, lo cual no te permite tocar muy rápido, y yo realmente tardé bastante en darme cuenta que podía hacer lo que se llama púa alterna, que es tocar en las dos direcciones. A mí me costó un montón darme cuenta de eso, pero es que incluso cuando descubrí la púa alterna, se me daba fatal. Y aún hoy me considero bastante malo, especialmente si hay algún cambio de cuerda. Cosas como esta se me hacen imposibles de tocar a partir de cierta velocidad. Además, al principio, con mi falta de control, mis ganas de tocar cosas que no podía tocar me hacían tensarme un montón y acabé con un montón de dolor aquí. Y además la tensión provocaba que la muñeca se me quedara rígida y claro, si no puedes mover la muñeca, el alternate picking es muy complicado. Y ya el acabose es que yo empecé a tocar jazz. Y el jazz utiliza saltos interválicos, utiliza ghost notes, que es como notas que percibes, pero realmente no suenan del todo. Y el alternate picking me parecía imposible de conciliar con esta forma de tocar. Y sí, ya sé que guitarristas como Pat Martino, que son de los más grandes del jazz, son increíbles en esta forma de tocar y nunca han utilizado nada más, pero a mí la verdad es que nunca me ha funcionado. Y me encanta cómo toca Pat Martino, es de mis favoritos y he transcrito bastantes solos suyos. Hay muchas cosas de su estilo que he imitado y de su vocabulario que incluso copio tal cual, como esta frase, por ejemplo. Esta es suya y yo la utilizo un montón y me encanta. Pero el estilo personal de alguien que ha nacido en Estados Unidos 50 años antes de que yo naciera, claro, probablemente no va a ser el mismo. Hemos tenido influencias súper distintas. Mi grupo favorito de pequeño era Escape, Aguante Escape. Así que creo que sería un poco absurdo querer tocar exactamente igual que él. Y además, nunca lo conseguí ni lo conseguiré. Pero bueno, hacemos lo que podemos, ¿eh? Con el tiempo he ido desarrollando mi técnica para adaptarse más a lo que oía en la cabeza y permitirme tocar todas las cosas que yo quería tocar. Y déjame decirte que es un proceso que se va a seguir desarrollando mientras yo siga estudiando y tocando música, que espero que sean muchos años. Pero hoy de lo que quiero hablar es de una técnica que descubrí hace como año y medio. Bueno, ya sabía que existía, pero hace año y medio me la empecé a tomar en serio. Y creo ya que va a ser para el resto de mi vida lo que voy a utilizar siempre. ¿Por qué? Porque es una combinación de todo lo que me gusta de tocar con púa y todo lo que me gusta de tocar con dedos. Estoy hablando del hybrid picking. ¿Cómo se diría eso en español? Esta forma híbrida de tocar quiere decir, toco con la púa, pero además utilizo estos dedos para hacer las cosas que la púa no puede. Es como la unión perfecta entre los dos mundos, lo que yo antes pensaba que no existía. Esto es una invención de Bach. Una invención de Bach son obras que él compuso para piano. De hecho, las compuso para que los pianistas aprendieran a tocar diferentes melodías con las dos manos. Es decir, a lograr independencia melódica. Por supuesto, no son obras hechas para guitarra y adaptarlas es bastante complicado. Y es imposible de tocarlas utilizando solo la púa. Es más, es bastante complicada utilizarlas si no tienes una buena técnica de estos dos dedos, porque al final tienes que tocar muchas melodías en esta forma clásica de tocar. Y por cierto, me corté las uñas el otro día y me estoy arrepintiendo un montón. También me permite ser bajista y melodista a la vez.
también tocar posiciones de acordes amplias como esta. Además, la púa le da un punch que me gusta mucho al bajo. Y sí, por supuesto, tiene inconvenientes, no es tan buena como tocar con los dedos porque te falta el dedo índice, que es el más importante. Hay cosas que todavía no consigo hacer, por ejemplo, sería increíble poder tocar un trémolo a 3 dedos, como... Pero la verdad es que todavía no soy capaz de hacerlo con el meñique y no sé si lo seré en algún momento. Sí que os puedo decir que estoy progresando mucho en el uso del meñique, lo estoy empezando a usar como para hacer arpegios. Pero todavía me cuesta y a veces se me queda como pillado con la cuerda. También haberme cortado la uña ha sido una idea malísima. Otra cosa que puedo hacer gracias a esta técnica es tocar intervalos grandes en mis frases, como por ejemplo... Y además, como sigo teniendo la púa, luego puedo combinarlo con este tipo de frases. Y ya por último, otra cosa que me permite hacer es tocar este tipo de patrones. Y no sé si lo percibís, pero cada vez que tengo que cambiar de cuerda utilizo el dedo corazón. Como... ahí. Ahí otra vez. ¡Ay! Se me había olvidado una cosa. También me permite tocar este tipo de frases como de Paul Simon. ¿Cómo era esto? Así que tú me dices, ¿qué te ha parecido esta técnica? ¿La has usado alguna vez? ¿Sabías de su existencia? ¿Qué te parece en general? A mí, como has visto, es algo que me encanta y que de verdad es una de las cosas que ha cambiado mi vida en los últimos años, mi vida musical por lo menos. Y es verdad que lleva algo de tiempo controlarla y ser capaz de utilizar estos dos dedos con algo de habilidad, pero creo que merece la pena un montón. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Suscríbete si no lo has hecho ya, porque si no te vas a perder un montón de vídeos como este, y eso no quieres que pase, ¿que no? Bueno, un abrazo familia y nos vemos en el siguiente.